o la iglesia de Casa Roca Cali. Es una bendición poder contar con ustedes y al mismo tiempo queremos motivarlos, invitarlos a que escuchen este mensaje que será de bendición para tu vida y también si lo compartes será de bendición para otros. Dios los bendiga. Eso es... Y después sacan la peor, hermano. No, mentira. Buenas noches. Bueno, para aclararle, porque después nosotros somos los que tenemos la venta de boletería. Van a tener el libro, pero los que compren hoy y el sábado se va a entregar 2 semanas después. No se va a entregar el día sábado, para que tengan claridad en eso y no nos vayan a protestar por eso. El pastor ahí me está diciendo que le haga la cuña. Ok, vamos a la palabra, ¿ok? Vamos a levantarla bien alto porque por ella y por él fue que vinimos en esta noche. Esta es la palabra de Dios, la que hoy infunde amor y sabiduría a mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ok, yo voy a empezar con una introducción antes de compartirles el versículo clave. Hace unos días estábamos de vacaciones con mi esposa y mi hija, y en esas vacaciones tuvimos algo particular. Fue que estuvimos en 4 lugares diferentes, en 4 casas diferentes, con 4 familias diferentes. Pero todas y en cada una de esas casas pasó la misma cosa. Fue que en cada una de ellas nos hicieron sentir como en casa. Y obviamente fue cosas que nos llevó a nosotros a pensar, y obviamente orábamos cuando salíamos de un lugar agradeciéndole pues por la vida de cada una de esas personas y la atención que habían tenido, pero más que eso veíamos el amor de Dios, más que lo que estaba pasando tal vez de esas personas hacia nosotros, veíamos el amor que Dios nos estaba demostrando a través de esas personas. Esas personas tal vez dispusieron el tiempo que es lo más valioso que ellos tienen en un país donde están produciendo o en un país donde solamente están pensando en producir, y sacaron y dispusieron de su tiempo para consentirnos a nosotros, consentir a Giovanni y a Estefanía, o consentirnos como hijos de Dios. ¿Y por qué les cuento esto y para dónde voy? Porque hay 2 formas de nosotros ver las cosas. Hay 2 formas de que nosotros veamos cada una de las cosas que a nosotros nos pasan. Y nos encontramos con este tipo de personas que ven las cosas de una manera negativa. O encontramos personas que ven las cosas como mérito propio. Encontraron o les va bien, dicen porque me va bien es porque me especialicé, porque estudié, porque me preparé, y esto es como resultado de lo que yo hice. Y vemos el otro tipo de personas, que son las personas que quiero que hoy de alguna manera veamos, son las personas que vemos cada cosa que nos suceden como de parte de Dios. Cada una de las cosas que nos pasan, le decimos a Dios gracias por lo que nos está pasando. O sea que ahí ya íbamos viendo diferentes tipos de ver las cosas. Yo quiero que me pasen una imagen que ahorita que veníamos en la novena, vimos que unas personas estaban tomando una foto y todo el mundo como que estaba parando y tomando una foto, y yo dije, ve, ¿qué están mirando? Y era ese atardecer. Y obviamente muchas personas se detienen para ver el atardecer, otras personas no se detienen. Otras personas simplemente se acostumbran y dicen, sí, un atardecer. Otras personas vemos como ese atardecer algo que Dios dispuso para alegrar mi corazón. Algo que Dios se detuvo en ese momento para consentirnos a nosotros. Porque yo cuando vi ese atardecer le dije a Dios gracias porque me estás consintiendo a través de ese atardecer. Y son 2 formas de ver las cosas, y son 2 formas de que nosotros veamos cada una de las cosas que nos pasan. Y por eso hoy quiero que empecemos, para las personas que les gusta notar que somos todos, y el título de la prédica se llama Como Dios te ve.
y vamos a Primera de Pedro 2 del 9 al 10. Primera de Pedro 2 del 9 al 10, cuando lo tengan me regalan un amén, yo los espero. ¿Listo? Ok. Primera de Pedro 2:9 dice, pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio real, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Padre Santo, te damos las gracias, Dios, por este tiempo, por esta palabra, Señor Jesús. Gracias porque eres tú el que vas a hablar en esta noche y hoy disponemos nuestros corazones, Señor Jesús, para que nos enseñes y nos permita ver como tú nos ves. En el nombre de Jesús, amén y amén. Yo quiero que se haga la primera pregunta. ¿Alguna vez te habías preguntado cómo te ve Dios? ¿En algún momento te has detenido para preguntarte Dios cómo te está viendo o Dios cómo te ve? Tal vez es una pregunta que muchos de nosotros no nos habíamos hecho, o yo no me había hecho o no me hago con mucha frecuencia. Porque simplemente nos acostumbramos o simplemente vamos caminando y nos estamos acostumbrando a un ritmo de vida y no estamos deteniéndonos en las simplezas que Dios hace en nuestras vidas para decirle a Dios cómo Él me está viendo. Si lo que está haciendo o lo que yo estoy haciendo le está agradando o no le está agradando a Él. Tal vez las interacciones que has tenido o las interacciones que los demás han tenido te están llevando a conocer a Dios. Y no está mal. No está mal que la interacción que otras personas hayan tenido con Dios te lleven a conocerlo a Él. Porque nosotros somos llamados a que nosotros confesemos o compartamos la palabra de Dios. Es la forma en que nosotros le llegamos a otras personas. Por medio de la interacción que yo tengo con Dios, yo puedo animar a otros. Yo puedo compartirle a ellos de Dios en sus vidas. Pero no nos podemos quedar en la interacción que Dios tiene o en la interacción que otros tienen con Dios. ¿Has basado una relación con Dios a través de la experiencia que otros han tenido con Él? ¿Estás basando esa relación que Dios está llamándote a que tú tengas en la relación que otras personas tuvieron con Él o están teniendo con Él? Y son preguntas que nosotros nos debemos hacer para decir, ok, necesitamos recapacitar o necesitamos recapitular en nuestras vidas si lo que nosotros estamos haciendo está siendo de acuerdo a su propósito o a lo que Él quiere que nosotros hagamos. Todos empezamos a enamorarnos con algo o con alguien que nos compartió y se los dije, no está mal. Pero llega un momento en nuestras vidas que no puedes seguir viviendo por la relación que otros tienen con Dios. Hay momentos en los cuales tú tienes que parar para tú dejar de vivir por la relación que tuvo la persona que te compartió a ti. Es el momento en el cual tú tienes que parar para decir, yo quiero relación con Dios. Yo necesito una relación con Dios. Yo necesito parar y dejar de tal vez seguir diciendo, es que el Dios de mi pastor, es que el Dios de mi amigo hizo esto. ¿O es que el Dios de mi amigo hizo este milagro en él? No, yo necesito vivir y necesito comprobar ese amor de Dios y ese Dios real en mi vida. Y por eso es importante conocer cómo Dios nos ve. Esto es como la continuación de la prédica del domingo, porque el pastor toca un versículo que yo lo tenía y al final yo dije, lo voy a tocar para no volver a repetirlo. Pero Juan 15:16 dice, no me escogieron a ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto, un fruto que perdure, así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Y la parte inicial, no me escogieron ustedes a mí, yo los escogí a ustedes. Cada uno de nosotros pensamos que nosotros escogemos a Dios. Cada uno de nosotros en algún momento llegamos a pensar que Dios fue quien nos escogió,
Que nosotros fuimos los que escogimos a Dios, perdón. Cuando Dios fue el que se detuvo para escogerte a ti. Dios fue el que hizo una pausa para llamarte a ti, para amarte a ti, para restaurarte a ti. Dios nos ha escogido para que permanezcamos en Él y para que demos un fruto que perdure para siempre. Saber qué fue lo que Dios hizo empieza a cambiar cómo yo veo a Dios. Dios hizo algo hace más de 2000 años. Y si nosotros lo pensamos que Él lo hizo hace más de 2000 años por esas personas que estaban en ese momento, tal vez estás equivocado. Y tal vez empiezas a nublar esa visión que Dios quiere que tú tengas de Él. Porque eso que hizo hace más de 2000 años lo hizo por ti y lo hizo por mí. Muchos de nosotros llegamos con algunos engaños o aún estamos luchando para soltarlos, que nos impiden entender que fui escogido por Él. ¿Y cuáles son esos engaños? Voy a enumerar algunos solamente. ¿Usted tanto daño que hizo cree que Dios lo va a perdonar? Y son engaños que nosotros llegamos, son engaños con los que nosotros arrastramos o que con nosotros entramos en esa puerta y todavía lo seguimos alando. Son engaños que todavía están cobrando en nuestra vida o que nosotros no hemos decidido soltar. Dios ya pagó un precio por ti. El sentimiento de culpa es el primer enemigo de la restauración que Dios quiere hacer en tu vida. El sentimiento de culpa no va a dejar que la restauración de Dios en tu vida sea real. El sentimiento de culpa siempre va a estar atándote a ti, a un pasado. El sentimiento de culpa no te va a dejar avanzar. Y es decisión tuya si ese sentimiento de culpa tú lo abandonas o simplemente lo sigues viviendo en tu vida. Dios ya te perdonó. Otro engaño. Esos milagros son para los pastores o tal vez para los siervos de la iglesia. No le pongas límites a Dios. El Dios del pastor, el Dios de los diáconos, el Dios del siervo es el mismo Dios tuyo. No tiene más poder el Dios del pastor. No tiene más poder mi Dios. El poder se lo da la relación que tú tengas con Dios. El poder se lo da lo que tú deseas creerle a Él. Porque es que nosotros necesitamos creerle más a Dios. Nosotros necesitamos creer y necesitamos vivir un cristianismo real. Porque es que nosotros nos estamos acostumbrando a venir un miércoles, un domingo a escuchar. Pero nosotros estamos dispuestos a experimentar eso que nos están predicando miércoles, domingo, ayuno. Nosotros estamos decidiendo vivir ese cristianismo que es lo que nosotros estamos predicando aquí. Porque lo que nosotros estamos predicando es la palabra de Dios. Y lo que nosotros estamos predicando aquí son promesas para sus vidas. Es promesa para mi vida. Y si se vuelve real, cuando nosotros simplemente decidimos que eso se vuelva real. Otra mentira. Ese pecado nunca lo podré dejar. Dios es lejano. Y aquí hay una frase que me encantó. Y quiero que la escuchen bien porque no quiero que vayan a ver personas que piensen o lo reciban de una manera equivocada. El pecado no es el que te aleja. El pecado no es el que te aleja. Lo que te aleja es tu falta de determinación para dejarlo. El pecado no es el que te está alejando de Dios. Es la falta de determinación para que tú lo abandones. Porque tú ya sabes que es un pecado. Porque tú ya sabes que lo que está haciendo no le está agradando a Dios. Es la falta de determinación para que tú lo abandones, lo que te está alejando a Dios. Es lo que te está viendo o lo que te está permitiendo ver a un Dios lejano cada vez más. Y nosotros necesitamos tomar la determinación de abandonar el pecado, de abandonar eso que estamos dejando, eso que estábamos haciendo mal, para ahora hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos. Para eso Dios hoy quiere hablarte en su palabra y destruir mentiras. Yo voy a nombrar 4 cosas que encontramos en el versículo principal. ¿Quiénes somos? Y la primera,
Una descendencia escogida. Si usted se va al inicio del versículo, lo pueden poner, Primera de Pedro 2:9, dicen, pero ustedes son de descendencia escogida, y ese es el primer punto. Dios nos escogió para formar parte de su reino. Dios te escogió a ti para ser parte de su familia. Dios nos escogió a nosotros porque nos ama. Dios te escogió a ti porque te ama. Porque ve un potencial grandísimo en ti. Porque ve que tú puedes hacer cosas más grandes que lo que nosotros podríamos hacer sin Él. Y es que tú tal vez estás haciendo ahora cosas grandes. Tal vez para el mundo, o tal vez para la sociedad o para la familia. Hay cosas más grandes que podrías hacer. Hay cosas más grandes y más poderosas que podrías hacer. Hay cosas más influyentes que tú podrías hacer. ¿Estás influyéndole a 10 personas? Tú podrías influirle a más. Siempre y cuando decidas caminar con Él. Siempre y cuando entiendas de que eres descendencia escogida por Él. Tú y yo fuimos escogidos para ser parte de su descendencia. ¿No eres importante en tu familia? Dios te ha escogido para que seas el más importante dentro de su familia. No sé cuántos de aquí se han pensado o han sido engañados diciendo que no son importantes en su familia, que no son escuchados en su familia. Y tal vez muchos jóvenes llegan diciendo, es que yo no me siento escuchado por mi papá, o yo no me siento importante en mi casa, mi palabra no tiene validez. Y eso pasa en jóvenes y pasa en adultos, porque fuimos crecidos tal vez con carencias, o fuimos tal vez crecidos con cosas que tal vez no debíamos haber crecido. Y nos llevaron a dejar pensar o a llevarnos a pensar de que no éramos importantes dentro de una sociedad o dentro de nuestra familia. Hoy te está diciendo Dios, Él te ha escogido para que seas el más importante dentro de su familia. Quiero ser familiar a Jesús, pero dentro de mi familia fomento la división. Y son dos cosas que nos pueden causar curiosidad o nos pueden causar risa. ¿Cómo podemos ser familiares a Dios si nosotros no estamos fomentando familiaridad dentro de nosotros o dentro de nuestra familia? ¿Cómo queremos ser familiares de Dios si nosotros fomentamos división? Si estamos hablando mal de nuestro padre, de nuestra madre, si estamos hablando mal de nuestra familia, de nuestro hermano, de nuestros compañeros de trabajo, ¿cómo queremos ser familiares de Dios? Porque es que no creo que nosotros podamos ser familiares de Dios cuando nosotros no honramos nuestra familia terrenal. Escogido, y la palabra que me encanta de este versículo, escogido. Esta palabra me encanta porque había más opciones. Había más opciones en este mundo. Había más opciones. Dios tenía más opciones, pero se fijó en ti. Se fijó en mí. Dios tenía un libro para escoger y tenía tal vez opciones donde habían personas más bonitas, más altas, con más título, más apuestos, monos de otros países que hablaran español, inglés. Habían otras opciones, pero Dios se fijó en ti. ¿Y para qué nosotros fuimos escogidos? Para ser parte de su familia, para ser parte de una restauración y para ser parte de una salvación. El segundo punto, un sacerdocio real. Los sacerdotes en el Antiguo Testamento eran escogidos por Dios. Él era el único que los podía escoger. Y eran los únicos, ellos, los que podían llegar a la presencia de Dios. O sea, nadie más podía llegar a Él si no era sacerdote. Hoy nosotros tenemos una gran noticia y ahorita se las voy a compartir. Todo esto cambia, eso cambia cuando el sacrificio es consumado o cuando cuando Dios manda a su Hijo y el sacrificio es consumado. Ahora ya podemos ir directamente ante Dios por medio del sumo sacerdote, porque nosotros tenemos un sumo sacerdote, un intermediario. ¿No nos alegra eso?
Saber que la oportunidad de llegar al Padre es más fácil. Saber que la oportunidad que nosotros tenemos de llegar a Él es mucho más fácil, nos debe alegrar el corazón. Y vamos a ver qué dice Hebreos 4:14. Dice Jesús, el gran sumo sacerdote. Hebreos 4:14, cuando lo encuentro me regalan un amén. Amén. Y el título dice, Jesús, el gran sumo sacerdote. Por lo tanto, ya que Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos, aferrémonos a la fe que profesamos, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en toda la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Wow, no tenemos un sumo sacerdote incapaz. Tenemos un sumo sacerdote que fue tentado en un desierto, que fue tentado y que padeció las mismas tentaciones, o tal vez una tentación más fuerte que la que nosotros estamos viviendo hoy, pero él no pecó. Y nosotros tenemos que tener la certeza de que hoy Él nos quiere acercar al Padre. Nosotros tenemos la oportunidad de acercarnos a Él. Nosotros tenemos la oportunidad más fácil y es encontrarlo a Él por medio del sumo sacerdote que es Jesús. ¿Ves a Jesús como el sumo sacerdote? ¿Qué te permite estar cerca de Dios? Eso es lo que Dios hizo hace más de 2000 años. Lo hizo pensando en ti, pensando en que pudieras ser cercano a Él. Lo que hizo hace 2000 años fue por la limpieza de nuestros pecados, pero también pensando en que tú y yo fuéramos cercanos a Él. Pensando en que tú y yo pudiéramos estar más cerca a Él. Y qué bonito es cuando nosotros nos podemos acercarnos a las personas que amamos. O qué bonito es darle un abrazo a una persona que uno ama. Y nosotros tenemos la facilidad de hacerlo, porque Jesús murió por eso. No sigas viviendo la crucifixión o no sigas viendo la crucifixión como dolor y muerte. Mírala como una demostración de amor que Dios tuvo contigo. La tercera, una nación santa. Una nación santa. La iglesia o el cuerpo de Cristo es un grupo de personas que son santas. Amén. Colosenses 3:12a dice. Colosenses 3:12a dice. Por lo tanto, como escogidos de Dios, y vuelve y dice la palabra, escogidos de Dios. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados. Porque es que Dios fue el que nos escogió para hacernos santos. Y nosotros somos santos porque Él es santo. Porque Él es santo. Porque nosotros y Él nos apartó. Porque Él nos apartó de toda maldad. Por eso somos santos. Vuelve y nos dice escogidos por Dios. Santos porque Él es santos y amados en todo momento. Como aprendimos hace unos días en una prédica que hizo el pastor. Soy santo porque soy apartado para el propósito que Dios tiene en mi vida. Miren, muchas de las personas dicen, no le encuentro sentido a mi vida. Es que mi vida no tiene sentido. Es que lo que estoy haciendo creo que no tiene sentido. No sé cuál es mi propósito en mi vida. ¿Qué es eso de propósito? Y estamos luchando con eso. Y la mayoría de nosotros estamos preocupados por encontrar el propósito. El propósito más grande que tú tienes en este mundo es saber que fuiste apartado para Él. Ese es el propósito más lindo y más grande que nosotros tenemos. No busques el propósito en cosas materiales o en cosas más grandes. Piensa en que el propósito que Dios tiene con tu vida es que seas apartado y que seas un hijo consagrado para Él.
Nuestras vidas nunca carecen de sentido, porque vivir para el Señor es el propósito más grande que uno puede tener. Si tú tienes una mentalidad, o tú tienes la mentalidad que Dios te está mirando como un jefe, castigador, autoritario, señalador, te va a costar mucho más seguirlo, porque vas a estar enfocado todo el tiempo en no equivocarte o en no caer. No sé cuántos de los que están aquí trabajan en una empresa, y si usted tiene un jefe que es de ese tipo, pues usted está en todo momento procurando de no caer, o que su jefe no lo vea, o que su jefe no vea el error que está cometiendo. Y si nosotros vemos a Dios, a nuestro Dios de esa manera, no vamos a poder ver el poder que Dios tiene en nuestras vidas. No vamos a poder desarrollar lo que nosotros necesitamos desarrollar en nuestras vidas. Si tú sigues viendo a tu jefe como ese jefe castigador, tú no vas a poder llegar a ser el empleado que Dios quiere que tú seas en esa empresa, porque tú siempre vas a estar enfocado en no hacer lo malo. Tú siempre vas a estar enfocado en no pecar, en no caer. Con Dios nosotros nos debemos enfocar en su poder y en su grandeza, lo que Él quiere y puede hacer en tu vida. Una frase más: la restauración empieza cuando tú dejas de mirar el pecado para ver la promesa. La restauración empieza cuando tú dejas de mirar el pecado para ver la promesa. Sofonías 3:17. Sofonías 3:17. Porque el Señor tu Dios está en medio de ti, como poderoso guerrero que salva, se deleitará en ti con gozo, te renovará con su amor y se alegrará por ti con cantos. Tú eres cercano a Dios por venir, tú no eres cercano a Dios por venir a una iglesia. Y perdóneme que se lo diga, tú no eres cercano por hoy venir a una iglesia. Tú no eres cercano por venir el domingo a una iglesia. Tú eres cercano a Dios porque tienes una relación con Él. Y la relación, sí, la relación depende, y nosotros podemos fortalecer nuestra relación en una iglesia, pero la relación con Dios no depende 100% de una iglesia. Mi relación depende de la intimidad que yo tenga con Él. Allá afuera es donde yo ejercito mi relación con Él. Aquí todo es muy fácil. Aquí no creo que vayamos a agarrarnos a golpes ninguno o a decir malas palabras porque estamos en la iglesia. Yo se los contaba a los muchachos de TMT que hace un tiempo, cuando hace ya bastante, unos 5 años o 6 años, tenía otro carro y estábamos yo nunca voy a un centro comercial que queda por Salomia, y yo nunca voy a ese centro comercial, casi nunca vamos allá. Pero ese día, esa persona, o yo no sé quién fue que me citó en ese lugar, y yo fui, y fuimos al sitio. Yo no sabía que eso era tan complicado parquear. Eso le dimos como 10 vueltas, yo estaba solo, 10 vueltas a ese parqueadero, suba, baje, no, eso no había, que no, que espere aquí, bueno, en fin. Yo voy pasando, y el carro que está adelante también está esperando, y él se pasa y justo va a salir un carro. Entonces el señor que iba delante mío ya se había pasado, pues obviamente era el cupo para mí, porque ya se había pasado, no se podía devolver, porque hacia allá era la salida, hacia donde él estaba yendo. Entonces, pues obviamente el señor que estaba delante puso las estacionarias. La verdad, yo no lo vi, no lo quise ver. No quise ver que había puesto las estacionarias. No, yo sí vi, pero yo dije, no, pero es que ya se pasó, ese es mi... Y además llevo media hora esperando, entonces uno empieza a justificarse, no, sí, bueno. En fin, yo dije, ese es mi puesto. Pues obviamente en esos letreros dice parquear en reversa, pero yo dije, donde yo parqué en reversa, me quitan el puesto. Entonces, eso lo editamos. Entonces yo cogí y me parqué de frente, normal, y yo escuchaba
que no, que mejor dicho, no les digo qué me decía, me recordaba la mamá, en fin, eso el señor estaba rebotado y eso me decía cosas, pero yo con el vidrio arriba. Y yo decía, no, este señor no se va a ir porque obviamente yo me quiero bajar y yo no quería pelear. Y ese señor no paraba de insultarme, no paraba, hasta que ya dije, ya, me tocó, me voy a bajar. Me bajé, yo obviamente no le iba a parar las bolas al señor, obviamente sí lo vi y cogí y me fui. Oh, sorpresa, que eso no sé qué día habrá sido, eso no sé, un martes, un miércoles, no sé, pero yo era director de Ujieres en ese momento. El domingo, cuando yo estoy acomodando a la gente, el domingo estoy yo acomodando a la gente, entonces pues obviamente nosotros tenemos en el Ministerio de Ujieres, ustedes han visto que son muy amorosos y le abordan para decirle que cuántos puestos necesitan, que bueno, en fin, para acomodarlo. Y el señor venía por allá, por donde está el Ujier. Y él apenas, yo lo vi, yo dije, ay, este señor es el del único. Yo voy a saludarlo. El señor apenas me vio, obviamente él venía sonriente, apenas me vio, él agachó su cabeza y siguió derecho y no me respondió nada ni nada. En fin, eso pasó. El señor todavía se congrega aquí, ojalá esté aquí, yo no lo he visto hoy. Él todavía se congrega, pero ¿a qué voy? Es muy fácil nosotros ser cristianos dentro de una iglesia. Y puede ser gracioso lo que me pasó a mí. Puede ser gracioso lo que tal vez le pasó al Señor. Pero ¿será gracioso para nosotros pertenecer a su familia o pertenecer a la familia de Dios? Tal vez sea la reacción que Dios quiere que nosotros tengamos. Allá es donde nosotros necesitamos ser testimonio. Allá es donde nosotros necesitamos, aunque no nos estén viendo, ser luz para otros. Después le muestro quién es el Señor, pastor. Están preguntando quién es el Señor. Hay algo que me parece interesante, hablando de tener una relación íntima con Dios, y yo quiero que se vaya subiendo la alabanza. Cuando nosotros somos cercanos a Dios y nosotros tenemos una intimidad con Él, pasan momentos en los cuales nosotros no necesitamos ni siquiera que hablar, ni siquiera tenemos que tal vez ir a buscarlo, porque tenemos una relación tan íntima y tan cercana que sabemos que Él va a responder a mi vida. Podemos estar seguros y confiados que Él va a sostener a mi vida. Yo tengo a mi hija tiene 5 años y tal vez yo puedo pasar un día entero con ella sin que ella me diga una sola palabra. Tal vez ella pueda estar conmigo todo un día sin que ella me diga papá, pero por la relación que yo tengo con ella, sé lo que ella necesita. Sé en qué momento ella me está diciendo a mí, te necesito papá, necesito subir este escalón. Sé en qué momento ella me está diciendo, papá, ayúdame porque tengo hambre. Por la relación que nosotros tenemos con Dios, por esa relación íntima que tú tienes con Dios, Dios responde a tus necesidades sin que tú abras tu boca. Muchas veces buscamos a Dios o creemos que buscar a Dios es irnos a orar, y yo no estoy hablando mal de la oración, 1 a 2 horas con Él, cuando Él solamente quiere hablar. Y no lo dejamos por el afán de nosotros buscar una respuesta en nuestras fuerzas. Y cuando yo tengo una relación íntima con Dios, sé cuándo debo orar y cuándo debo callar. Cuándo es necesario que nosotros oramos o cuándo es necesario que nosotros ayunemos. Y el último, porque ya se me está cogiendo el tiempo, un pueblo adquirido por Dios. Usted y yo fuimos y somos posesión preciada de Dios. Fui adquirido por Él. Deuteronomio 14:2, se lo voy a leer. Porque eres pueblo consagrado al Señor tu Dios.
Él te eligió otra vez, te eligió, te escogió de entre todos los pueblos de la tierra para que fueras su propiedad exclusiva. Él te eligió. No sé cuánto o dónde estabas cuando Él lo hizo. No sé de qué vicio te escogió Dios, en qué vicio estabas cuando Dios te escogió. Estabas en la muerte, en la depresión, en la ruina, en la autoestima baja. No sé de dónde te escogió Dios. Lo que sí sé es que te escogió para que fueras consagrado, para que fueras propiedad exclusiva de Él. Tito 2:14. Él se entregó por nosotros para rescatarnos de toda maldad y purificarnos para sí un pueblo elegido. Y yo quiero que nos quedemos con que Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros, en que veas que Dios te ha escogido, que lo inexplicable, lo incomprendible lo hizo por ti, para darte una vida y una vida que perdurará para siempre. Quiero terminar con algo, y es: ¿qué es todo lo que te está distorsionando la mirada? ¿Qué es lo que te está distorsionando la mirada a Dios? ¿Es esa miopía espiritual? ¿Que ves a un Dios lejano? Ya lo dijimos. Tenemos un sumo sacerdote, el cual nos hace cercanos, el cual nos permite ser cercanos a Él. ¿Quieres una restauración pero no estás dispuesto a vivir el proceso? La culpa por algo que hiciste es más fuerte que la restauración que Dios quiere darte a tu vida. La dureza del corazón en este momento está siendo más fuerte que la voz de Dios. La falta de perdón o de ser perdonado. Vivir un cristianismo de miércoles o domingos. Segunda de Crónicas 15:2b dice: el Señor estará con ustedes siempre y cuando ustedes estén con Él. Si lo buscan, Él dejará que ustedes lo hallen, pero si lo abandonan, Él los abandonará. La única condición que Dios nos pone, la única condición que Él nos pone para ser cercanos, para que nosotros lo veamos como nuestro Padre, es buscarlo, porque Él se va a dejar encontrar. Primera de Pedro 2:10 dice, y quiero que volvamos allí porque es el último versículo que voy a citar. Primera de Pedro 2:10 dice: ustedes antes ni siquiera eran un pueblo. Ustedes ni siquiera antes eran algo significante. Ustedes antes no tenían valor, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Tú has recibido la misericordia de Dios. Dios te está dando un nombre y Dios te está dando un derecho, siempre y cuando tú lo busques, que es la única condición que te ponen. Yo quiero que no nos paremos, cerremos nuestros ojos y escuchemos esta canción. Yo quiero que escuchemos esta canción. No nos vamos a poner de pie porque no quiero que nos desconcentremos y entendamos hoy y veamos cómo Dios nos ve a cada uno de nosotros. Hola, si escuchaste esta prédica y fue de bendición para tu vida, te esperamos el próximo domingo. Dios te bendiga. No te olvides marcar like en las redes sociales. Chao.